diafragmática, que mucha de la patología cuando es acá se reproduce en el hombro, en los hombros, por la inervación conjunta del diafragma, ¿no? La pleura interstisular, donde se puede diferenciar entre el lóbulo superior y el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿sí? Y en el pulmón derecho y en el izquierdo solo hay una gran cisura que nos divide entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Ahí. Estas células no solamente tienen una función de recubierta, como su nombre lo dice, ¿no? Sino también tiene además la capacidad de producir sustancias quimiotácticas, factores de inflamación, factores de la proliferación y puede intervenir e incluso en la generación y la reparación de la matriz intercelular, ¿no? Intercelular, intersticial. Cuando se han activado estas células mesoteliales, pueden iniciar procesos de la inflamación, la permeabilidad de la membrana pleural, componentes del tejido conectivo e intervenir en la formación de la matriz constitutiva del pulmón de la célula. O sea, que no solamente es una célula que separa, ¿no? que hace un compartimiento, sino que también tiene actividad inflamatoria y proliferativa. Entonces, cuando se activa, puede intervenir ya sea en una fibroproliferación como en las paquipleuritis, cuando hay enfermedades como la tuberculosis, ¿no? O incluso en los componentes de la fibrosis, de las intersticiopatías. Solamente voy a pasar acá unas cosas y decir lo más importante, ustedes ya lo pueden revisar. Cuando se estudió la pleura se decía que era inervada, que la producción se hacía en la pleura visceral y se reabsorbía en la pleura parietal, ¿no? Eso no es así. Eso es en los animales menos de 30 kilos, es diferente a los animales mayores de 30 kilos. Cuando queremos estudiar al humano, tenemos que hacerlo con animales más de 30 kilos, tipo carnero, tipo cerdo, no hámster, no ratones. Entonces, la vascularización de la pleura está dada por la pleura parietal. La pleura visceral no duele, ¿ya? Entonces, la pleura visceral no tiene inervación sensorial, sí la pleura parietal. La formación del líquido se da a través de la pleura parietal. Y lo más importante que tiene que verse es que tiene que haber una formación y una reabsorción. Si no, entraríamos en el fenómeno de acumulación, que es la definición de líquido pleural. Es la acumulación de líquido en el espacio pleural. Entonces, y eso se da a través de dos linfáticos. ¿Por qué se puede acumular líquido en el espacio pleural? Porque puede haber aumento de la presión hidrostática, ejemplo, insuficiencia cardíaca. Puede haber disminución de la presión oncótica, como por ejemplo la desnutrición o la cirrosis en los sinónimos infecciosos. En las grandes atelectasias, esto chupa, genera una gran presión negativa y puede sacar líquidos del espacio intersticial. Ruptura o lesión del conducto torácico, ¿no? Aumento de la permeabilidad o llegada del espacio líquido peritoneal, como por ejemplo se puede ver en las diálisis peritoneales. Ustedes han visto que hay muchas diálisis peritoneales. Lo más importante es deterioro del drenaje linfático. Eso es lo más importante para la acumulación. Todos los pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca pueden tener un acúmulo de líquido en el espacio pleural. Pero si está el sistema linfático que está situado en la parte posterolateral de los pulmones, normales van a reabsorber ese líquido y van a limpiar el agua del pulmón. Pero, por ejemplo, una neumonía severa, un paciente que ha tenido COVID, que ya está ventilado, ¿no? Aquellos que tienen neumonías, con toda seguridad que se les ha dañado ese sistema. Por eso, cuando hagan esos pacientes, si han tenido una neumonía severa, como el COVID, que hemos visto que miles de gente ha estado con problemas pulmonares severos, se ha dañado, y si en algún momento posterior hacen IRC, con insuficiencia cardíaca, van a hacer derrames. ¿Por qué? Porque no tienen sus mecanismos de depuración de líquido o de agua pulmonar en el espacio pleural. Muy bien.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de de este síndrome pleural? Evidentemente, visto la clínica, nos valemos de la radiografía de todas las imágenes, nos valemos mucho, vale la ecografía, la tomografía, investigar las características del líquido, la toracocentesis y las biopsias. Las biopsias pueden ser transparentales a través de la pared torácica, con una aguja cerrada, ¿no? Con una aguja cerrada, como la aguja de Abrams o Coupé, o mediante la toracoscopía médica, que es colocar un toracoscopio, un tubo, a través de la pared torácica, pero acá tiene que existir generalmente líquido, una buena cantidad de líquido. O también biopsias guiadas por tomografía. Cuando no hay mucho líquido, o se quiere identificar un engrosamiento, un espesamiento o una formación en la pleura, biopsia guiada. Y al final, la toracotomía, ¿no? La videotoracoscopía o la toracotomía. Pero siempre hay que evitar llegar a un evento tan invasivo. La broncofibroscopía también es útil para estudiar, sobre todo en patología tubular. El primer órgano que da metástasis a la pleura es el mismo pulmón. Cuando el tumor va a la pleura, no es que ya es metastásico, ya se considera metástasis. ¿Ya? Y la tomografía de cognición de posiciones, que esto, como lo ven, se usa mucho en cáncer pulmonar. Muy bien. Cuando son asintomáticos hay poca cantidad, ¿no? O hay un derrame, no va a dar síntomas por dos situaciones. Porque es poco volumen o porque no hay inflamación. O sea, la pleura no está enferma. Simplemente son factores hemodinámicos, ¿no? Si hay inflamación va a haber dolor. Dolor pleurítico en la pleura perital. O sea, el paciente toma aire y siente una punzada de costado a nivel de la región del tórax, ¿no? Si duele el hombro, es la pleura diafragmática, ¿no? Solamente puede tener tos seca, irritativa, una tos exigente, pero que no bota expectoración. Y disnea cuando es superior a la mitad de un hemitórax. Disnea marcada con derrame pequeño, ojo, disnea marcada con derrame pequeño, eso no es por el derrame, sino tiene que haber una enfermedad vascular o parenquimatosa en el pulmón que está dando un pequeño derrame y esa es la causa de disnea. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar o neumonías severas que pueden dar derrame paraneumónico o la linfangitis carcinomatosa. O sea, si tienen pequeño derrame y el paciente tiene disnea, no se debe esa disnea por el derrame, sino tiene que tener una enfermedad parenquimal o vascular o intersticial subyacente. Los signos físicos dependen del volumen, ¿no? 250 a 300 puede no detectarse en el examen físico, o sea, no hay síndrome pleural, o sea, matidez, vibraciones locales aburridas, no soplo. ¿Sí? Cuando hay más de 1 litro, sí está el soplo expiratorio, el soplo en E o el soplo expiratorio. La radiografía de tórax es útil para detectar, vamos a ver si acá podemos. Es útil para detectar nódulos, masas, engrosamientos pleurales, derrames tibios o tabicados, pero ayuda menos cuando hay un síndrome pleuroparenquimal, porque ambos se ven como un velamiento, o sea, blanco, velamiento. No sabemos si es líquido o si es agua, o si es sólido, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax detecta derrames mayores de 75 centímetros, ¿no? Y esto tiene que verse, también es útil para ver los derrames subpulmonares, como luego vamos a ver. Cuando vemos derrame pleural bilateral con cardiomegalia, eso es insuficiencia cardíaca. Cuando hay derrame pleural bilateral con insuficiencia cardíaca normal, pensar en neoplasia, enfermedades inflamatorias sistémicas como el colágeno, AR, artritis reumatoidea o lupus, cirrosis con ascitis, patología renal, patología crónica, hepática, o si hay dolor gastroesternal, luego de náuseas, vómitos, ruptura de esófago. Importante saber que si hay derrame pleural bilateral con cardiomegalia es congestión. Recuerden que el espacio pleural contiene 15 mililitros normalmente y eso se tiene que formarse y reabsorberse en la pleura parietal, ¿no? Cuando hay
cuando hay una obturación del seno costofrénico, se puede dar con 50-75 milímetros, lo que va a formar el signo del menisco. ¿Ya? Posteriormente, ya cuando está hay el seno costofrénico posterior y el seno lateral. Entonces, el posterior se sella, se puede ver con 50-75, como pueden ver acá, y el lateral con 150. Entonces, en la parte posterior podemos encontrar esta obturación, ¿no? 75 mililitros en la parte posterior y en la parte lateral, que se puede ver en una proyección PA, en esta 150. Lo que pasa es que muchas veces ustedes pueden ver esto, yo no sé si esto es líquido o es un engrosamiento, una paquifebritis. Lo que yo veo es una obturación del seno costofrénico, una obturación. Es así como se ven los pequeños derrames pleurales, como una obturación. Si es un líquido, por lo menos si está en proyección PA, hay 150. Si solo se ve en una proyección lateral, puede haber mínimo 75 mililitros. Entonces, para poder diferenciar si es un engrosamiento o es líquido, uno lo pone en el decúbito lateral. Si es líquido, se va a desplazar. Y es más de 10 milímetros, eso es líquido. Más de 10 milímetros se puede punzar. Menos de 10 milímetros es muy poco. ¿Ya? Mejor hacerlo con ecografía. Entonces, este artificio en la radiografía nos ayuda para ver líquidos o engrosamientos de prueba. Derrames de mayor cuantía tenemos la línea de Damasao, ¿no? Que es un velamiento, como lo que decían antes. Yo no sé si acá puede haber un tumor o además un síndrome pleuroparenquimal. Lo que veo es un velamiento con una línea de Damasao, generalmente que se presenta acá igual, de menor cuantía, con compromiso de la cisura menor, la línea de Ellis-Damasao. Cuando vean esto, que hay un gran velamiento con desplazamiento del mediastino, ¿no? Entonces, está desplazado, una opacidad homogénea, nos ayuda a ver el derrame, el desplazamiento. Cuando está desplazado el mediastino, generalmente es un derrame, es derrame puro, líquido, que está desplazando. Cuando ven esta elevación de diafragma, estos son los derrames subpulmonares, una radiografía tomada de pie. Si este paciente yo lo pongo en decúbito, todo el pulmón se va a disminuir, hay un velamiento difuso y es el líquido que se ha ido para la parte posterior. Entonces da esta diferencia de densidades, pero es un derrame subpulmonar. Esto ayuda mucho a la radiografía cuando vean esta elevación del diafragma. La tomografía de tórax es de mucha mayor utilidad que una radiografía. Y esto sí nos permite identificar engrosamientos de la pleura o síndromes de consolidación o patología mediastinal o patología parenquimal, ¿no? Y esto también valorar los derrames que puedan estar tabicados, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, es un velamiento total, pero que hay una característica, que no está muy desviado el mediastino. Cuando vean que no está desviado el mediastino, si bien existe, puede haber derrame, esto se llama el síndrome del mediastino quieto. Y eso es generalmente un tumor. Uno ve acá la tráquea, hace la tomografía y pueden ver este derrame, miren, no es mucho, una telestasia y acá hay una formación endobronquial. Se hace una broncoscopía y encuentran un tumor endobronquial. ¿Ya? Entonces, el derrame no es como para poner un tubo, porque no va a responder, porque hay una obstrucción. Igual también el derrame nos permite identificar estos engrosamientos como estos casos que pueden ser de linfoma, engrosamientos, ¿no? Como acá pueden ver este engrosamiento de la pleura, cuando se hace una toracoscopía se ve este engrosamiento. La resonancia tiene muy poca utilidad en pleura, pero sí nos dicen que cuando, para diferenciar entre sudados y trasudados, los exudados tienen una señal más luminosa, de más brillante en la resonancia. Mayores alcances con resonancia no hay. Y otra vez se quedó atrapado. Muy bien, y esto es lo que decía el mediastino quieto. Cuando acá se ve que está desplazado el mediastino, esto es líquido libre. Cuando no está desplazado el líquido, esto es un cáncer. Es un cáncer porque el derrame masivo, si está desplazado, líquido. Si no está desplazado, puede ser que haya una telestasia o una tumulación endobronquial, puede haber una adenopatía fuera del bronquio que lo está comprimiendo, ambos son neoplasias, o que el pulmón no
esté impedida su movilidad. Eso se llama un encarcelamiento, o sea, hay una retracción de la pared. Hay tumores de la pleura como el mesotelioma. El mesotelioma es un tumor que nace en la pleura, produce derrame, pero lo atapa el pulmón, no lo deja desplazarse. Porque tiene compromiso parietal y compromiso visceral. O sea, hay líquido, pero lo tiene apretado, lo tiene jalado y sostenido al pulmón. Entonces, ese derrame hace de que no se desplace. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado cuando vean esto y traten de hacer una toracocentesis. No hay que punzar, acá hay líquido. Sí, puede haber líquido, pero no se puede hacer una punción. Lo que no se puede hacer es poner un tubo. ¿Ya? Porque el tubo no va a tener el efecto de refracción. Muy bien. La ecografía es muy útil para localizar derrames tabicados. Derrames tabicados y sobre todo para dirigir una función, un estudio, ¿no? Los trasudados son anecoicos libres de ecos. Es bien uniforme, el pulmón se ve cómo se moviliza, es un trasudado. En cambio, los exudados pueden tener diferentes fases ecoicas y se puede ver tabiques o fibrina y también ciertas zonas de una limitación a la movilidad del pulmón y zonas de engrosamiento. Muy importante eso, que nos puede ayudar para tomar las muestras de biopsias, ¿no? Entonces nos localiza cámaras para tomar toracocentesis, biopsias o drenajes. También nos puede ver el engrosamiento de la pleura o si son derrames atípicos. Esto siempre hay que hacerlo. Acá está un TENS, la ecografía, tabiques. No, yo no soy de la idea que ustedes han visto que marcan. No hay que hacer marcaje. Hay que hacer la toracocentesis en ese momento. Al día siguiente la paciente se echa, cambia de posición y no es lo más adecuado. Se hace la ecografía y en ese momento se hace la punción con la aguja. La tomografía con emisión de positores nos pinta como pues acá puede ver el derrame, un mesotelioma, el engrosamiento pleural, que es de tipo maligno. Muy bien. Muy bien. Entonces, para hacer el diagnóstico del líquido pleural, o sea, ¿cuál es la causa que me está dando este derrame? Lamentablemente, con las cosas como por ejemplo en una toracocentesis, solamente vamos a llegar a un diagnóstico definitivo en un 25%. Y 75% no vamos a quedar en nada. Por ejemplo, con una toracocentesis, yo puedo determinar si hay hemático con PA positivo, cáncer. Si es seroso con PK positivo, tuberculosis. Si es pus con bacterias, empiema. Si es lechoso con triglicéridos altos, pilotórax, ¿no? 25%. Y el otro 75% nos quedamos sin diagnóstico. Entonces tenemos que avanzar en otros medios diagnósticos como los estudios de biopsia. Y ya luego veremos un poco sobre las biopsias. Entonces, como les digo, solamente nos quedamos en un 25%. ¿Ya? El AI, que es una de las personas que más estudió sobre flora, nos hace dos divisiones. Como ustedes saben, ya han estudiado seguramente trasudados y exudados. Trasudados es aquel que tiene la composición casi como el suelo. Generalmente esto es, la pleura no está enferma, o sea, no hay pleuropatía. Son factores hemodinámicos. Y los exudados es cuando la pleura está enferma. Y se puede enfermar en dos circunstancias. Cuando se enferma o se infiltra. Infiltra es cáncer. Y se inflama, puede ser por una infección o por un fenómeno inflamatorio sistémico, por ejemplo, lupus. Muy bien. Entonces, la toracocentesis, que se realiza a nivel del quinto a séptimo espacio intercostal, línea media clavicular posterior, borde superior de la costilla, no por debajo, porque aquí el paquete vascular nervioso. Entonces, se indica en todos los casos de derrame pleural en los cuales yo considero que la pleura está enferma. Entonces, voy a hacer un diagnóstico de la toracocentesis. Yo no la voy a hacer toracocentesis a un paciente renal que esté entrando con congestión, con edema agudo de pulmón y con un derrame pleural bilateral. No le hago toracocentesis. Con la historia ya tengo el diagnóstico. Solo haré toracocentesis cuando ese paciente renal no está en insuficiencia cardíaca, no está sobrehidratado y tiene un derrame unilateral.
Recuerden que la asociación de tuberculosis con IRS es 15%, mayor probabilidad. Si es diabético, se sube 15%, ya son 30%. Y si ambas enfermedades están descompensadas, es 45% de posibilidad de tuberculosis. Entonces, un paciente renal, diabético, descompensado, con un derrame unilateral, tiene 45% de probabilidad de ser tuberculosis. Entonces, a ese paciente sí le hago una patología. Pero no le hago a uno que esté congestivo, ¿no? Con edema de pulmón, disneico y derrame pleural bilateral. Entonces, a eso se refiere esta diapositiva. Y ahí podemos tener los valores, ¿no? Cuando es un caso dado, un aspecto seroso, pH igual que la sangre, glucosa normal, pH igual, la glucosa menor de 60, DHL con la prueba menor de 0.6, o la relación proteína con prueba de sangre menor de 0.3, ¿no? O menos de 3 gramos. Y tomen en cuenta estas consideraciones. Cuando uno va a hacer un estudio de citoquímico, que se pide recuento celular, se pide proteínas, glucosa, DHL, es colesterol, triglicéridos, hay que hacerlo en un tubo con heparina. Si no hacen con heparina, la fibrina captura las células y ya no van a poder tener cuando van a hacer pH, se usa la jeringa de gases. Cuando se va a pedir cultivos, hay que usar un medio de hemocultivos. Existen los medios enriquecedores para hemocultivos, que es un medio que enriquece el crecimiento bacteriano, o sea, saca líquido y se echa ahí. Y si se va a hacer un estudio de BK o cultivo bacteriológico sin formol, sino solito, se pone el tejido ahí. Porque si le ponen agua y eso se demora en hacer, se pudre, se deshace. ¿Ya? Y cuando se hace pasitología, tiene que ir en formol para que se mantenga. O sea, estas características, recuerden, para patología, formol, para cultivos, solución salina o solamente el tejido, y para citoquímicos, con heparina. Y para cultivos, medios enriquecedores de crecimiento de bacterias. Muy bien, ¿cómo yo veo el aspecto del líquido? Si es un líquido turbio, lechoso, hay que centrifugarlo. Si hay una zona que va a decantar, ese es un exudado probablemente de tipo inflamatorio. Si todo es homogéneo, hay que dosar los triglicéridos. Los triglicéridos están por encima de 110, 140, diagnóstico de kilotórax. Y detrás de un kilotórax, si no hay antecedente traumático o quirúrgico, aquel que le han operado del pulmón o del corazón y hace un derrame lechoso, eso es traumático. Se han volado el conducto torácico. ¿Ya? Pero que no tenga antecedentes de una cirugía o un golpe. Los traumatismos en carro, donde hay contusión, también se puede romper el conducto torácico. Pero si no hay antecedentes de cirugía de tórax o traumatismo de tórax, no del cerebro, de tórax, es un cáncer. ¿Ya? Cáncer, el linfoma generalmente es el que más lesiona el conducto torácico, ¿no? En gente joven, tuberculosis también puede dar. Muy bien, el tratamiento del kilotórax es desfuncionalizar el intestino, no se come, se cierra la boca, no se come, pura agua, y la nutrición parenteral, para que no haya ningún estímulo para producir kilo en el intestino. Muy bien, si yo tengo un aspecto hemático sanguinolento, yo tengo que hacer un hematocrito. Si el hematocrito es más de la mitad del de la sangre, ¿cuánto es el de la sangre? 45. ¿Cuánto es la mitad de 45? 27.5. Si me sale 35, 30, 35, eso es hemático. Eso es un hemotórax. Eso hay que drenarlo inmediatamente. Hay que poner un tubo y evacuar, porque si no se produce una sínfisis pleural. ¿No? Si es menos del hematocrito, si me sale 18, 17, menos de la mitad, eso es un líquido simplemente hemático, que puede darle cualquier enfermedad. Pero si es más de la mitad, ese es hemotórax. El pH y la glucosa son dos elementos que nos sirven para medir más o menos la evolución de la actividad de la cavidad pleural, ya sea por infección. Mientras más cae el pH y mientras más cae la glucosa, se quiere decir que la infección está más activa y probablemente requiera drenaje. Hay que evacuar ese líquido porque ya se está contaminando. Y si es por actividad tumoral,
quiere decir que hay mucha actividad tumoral y si queremos hacer una pleurodesis como una medida paliativa, tenemos que apurarnos, porque si no, no se van a poder pegar las pleuras y no va a poder ser efectivo la pleurodesis. Eso nos ayuda la medición del pH. El descenso de la pH y la glucosa, como les he dicho, ¿no? Derrame paradigmático complicado, neoplasias, ¿no? Y ese descenso nos dice que la infección requiere un drenaje o los derrames malignos hay que hacer una pleurodesis. ¿No? Es así como se ve, con una DHL por encima de 1000, por ejemplo, grandes adherencias y gran cantidad de fibrina en el pulmón. Muy bien, entonces, para hacer una pauta diagnóstica, lo que hay que hacer es historia clínica. Hemos visto paciente renal o paciente cardíaco compensado, con derrame renal bilateral, hay que derrame por causa hemodinámica, insuficiencia cardíaca descompensada. O paciente renal con edema de pulmón o congestión pulmonar, hay que diagnosticar. Si no es ese el caso, y es un derrame unilateral, y yo, o sea, acá, todos, si yo con historia clínica hago el diagnóstico, generalmente la pleura no está enferma. No hay pleuropatía, ¿no es cierto? Si no son factores hemodinámicos, insuficiencia patológica. Cuando no es esto, y probablemente sí esté enferma la pleura, que puede ser por inflamación o por infiltración, hay que hacer la terapia. Y acá tengo, ya hemos dicho, hasta un 25% posibilidad de diagnóstico. Pus, sangre, leche, lechoso, entonces acá tengo los diagnósticos. Pero un 75% va a quedar colgado. Y no se tengo que ir hacia el siguiente espacio que son las biopsias. Si con eso tengo diagnóstico, bien, tuberculosis, cáncer. Si no tengo diagnóstico, lo puedo observar este paciente, o puedo ir a una videoterapia o una terapia. Eso depende ya del algoritmo, o volver a empezar todo de nuevo. Muy bien, algunas palabras, estos son los derrames sin compromiso de la prueba, ¿no? Todo donde están los factores hemodinámicos. Lo más frecuente y lo menos frecuente. Lo más común, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, ¿no? Pacientes en hemodiálisis, ¿no? ¿Qué pasa con el derrame pleural y enfermedad cardíaco-vascular? Que son generalmente patologías hemodinámicas. En la insuficiencia cardíaca no hay que hacer toracocentesis, no hay que hacer, excepto que el paciente tenga demasiada insuficiencia respiratoria y de repente pueda fracasar. Si se va a hacer eso, solamente se saca 700, nada más, nada más. Si sacan más líquido, va a haber un edema de reperfusión. Y si el paciente está descompensado desde el punto de vista hemodinámico, le haces un edema de reperfusión en el pulmón. ¿Qué cosa es el edema de reperfusión? Si hay parénquima que está colapsado, entonces hay vasos que están colapsados, hay isquemia en esa zona relativa, hay aumento de enzima NADPH, y cuando se sale el líquido se expande, entra el oxígeno y hay gran cantidad de activación de radicales libres. Y eso da vasodilatación pulmonar y el paciente entra en edema pulmonar. Entonces, se puede morir el paciente, ¿ya? La última vez, hace un año, le hemos sacado 2 litros, va a morir en la noche y se murió en la noche. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Solo y sacar en esa cantidad, y son no más de 1000, 700 suficiente. El síndrome de Doerner. El síndrome de Doerner es un derrame pleural que se presentó en los pacientes que tenían infarto del miocardio hace muchos años. ¿Ya? Dolor, empujada en costado y un derrame. Eso se ha visto en todo lo que es manipulación del corazón. Y les pongo esto porque hoy en día se hace mucha angioplastía, ¿no? Se hace mucha arteriografía. Entonces se estimulan los vasos coronarios, se trabaja en un tejido necrótico, como es un tejido de un infarto, de poner un stent, etc., ¿no? Las angioplastías, y eso nos puede dar derrame pleural. A la semana, a los días o a la semana puede aparecer el derrame. Eso se trata con antiinflamatorios, AINES o esteroides, no estar punchando esos líquidos. Entonces, la tromboembolia nos puede dar derrames pequeños a lo mucho moderados, son derrames pequeños, pueden ser de contenido hemático, eosinófilos, e incluso puede haber hiperplasia, incluso hasta displasia.
A mí no me gusta punzar, cuando yo tengo un paciente con derrame y es con embolia, y es embolia, y derrame ahí queda. Algunos, antes no teníamos los elementos para hacer diagnóstico de PEP como ahora, no teníamos. No había angiotec, no había número D, la camaradería, como les he enseñado, no había en Arequipa. Se tenía un derrame, punzaban y nos decían que había displasia o carcinoma. Cáncer, porque hasta los mejores patólogos se pueden confundir. Entonces, hoy en día no, ya tenemos el diagnóstico de TEP, los exámenes que les hemos mencionado, y si hay un derrame pequeño, hay que dejarlo ahí. El mensaje que les quiero decir es que si hay un derrame pequeño y hay insuficiencia respiratoria, piensen en tromboembolia pulmonar. Piensen en tromboembolia, que es la primera posibilidad. Derrame operal postquirúrgico. Solamente hay muchos pacientes que se operan y que tienen derrame. Los derrames que son menos de 5 días o dentro de la semana son trasulados. Eso no se toca. Solo se tocan los derrames que pueden ser exudados. ¿Cuáles son aquellos que se presentan después del quinto día? Quinto o a la primera semana. Que puede ser complicación de una neumonía, de un infarto pulmonar o no. Entonces los derrames precoces no se tocan. Los derrames tardíos sí se deben estudiar. En los derrames postquirúrgicos. Patología renal, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiene una característica que, como ustedes saben, hace perder mucha proteína y además puede dar trombosis a la vena renal y dar embolia y derrame pleural. La diálisis peritoneal. Hoy todos los días veo pacientes con diálisis peritoneal y con derrame. Cuando hay mucho derrame, hay que decirle al nefrólogo que ya no se le puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene mucha comunicación transdiafragmática. Tiene que buscar otro método de diálisis, o sea, la hemodiálisis. Y no hay que estar haciendo toracocentesis a estos pacientes. No hay que hacerlo. En la cirrosis hepática igual. No se hace toracocentesis si está con disnea. No se hace. Y si ya tenemos que hacerla, porque, bueno, Dios nos los pide, no más de 500, igual, 500, 700. Nada más. Lo que hay que hacer ahí es paracentesis. En los cirróticos hay que sacar líquido de la barriga, la paracentesis, mejorar la albúmina. Y en última instancia, si es que, bueno, no hay quien haga paracentesis, no hay albúmina, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora, esta mañana? Bueno, saquemos de 500, nada más. No se les ocurra sacar 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, igual que el cardíaco, que también es fatal. Entonces, es más fácil hacer una paracentesis. Muy bien, esas consideraciones teóricas de los derrames donde la pleura no está enferma. Los derrames donde la pleura está enferma, ¿no? Inflamación puede ser lo más común, secundario a una neumonía, un derrame paraneumónico o tuberculosis. No, tuberculosis. O inflamaciones sistémicas, como el colágeno o la vasculina. Y los tumores, ya sea el mesotelioma propio de la pleura o tumores metastáticos. Entonces, cuando hay sospecha de neoplasia, pH bajo, glucosa baja, eso nos indica que hay extensión de la enfermedad. Y ahí los marcadores tumorales pueden ser positivos, ¿no? El antígeno trascendente embrionario, sobre todo en los adenocarcinomas. No útil para linfomas o mesotelioma. Sensible de tuberculosis, pH y glucosa casi normales, con células mononucleares, o sea, predominio de mononucleares, A positivo, por encima de 45, el test de adenosina, el interferón gamma puede ser positivo, o la reacción molecular de PCR, o sea, de reacción en cadena de polimerasa para el bacterio puede ser positivo en líquido celular. Pero los elementos diagnósticos definitivos para esto es la biopsia, ¿no? Esto se debe llegar al diagnóstico máximo como 2 semanas, si no se tiene un diagnóstico presuntivo y razonable, que proponga una medida útil. Entonces, biopsia con aguja, toracoscopía o toracotomía. Esas son las opciones que tenemos. La biopsia operar con aguja, esta puede ser cerrada o puede ser guiada con imágenes. Entre las imágenes puede ser la ecografía o la tomografía. Luego les mostraré algunos estudios sobre eso. Esta es la hoja cerrada, ¿no? ¿Qué significa eso? Le tengo una aguja a través del tórax,
forma cerrada, casi en el mismo nivel donde se hace la toracocentesis, y por enganche hay una maniobra de la aguja, se retira un pedacito de pelusa. ¿Ya? Entonces, es muy diferente el rendimiento. Entonces, dijimos que con la toracocentesis teníamos 25% de diagnóstico, nos quedamos en 75%. Ese 75% se debe a estas dos enfermedades: tuberculosis o neoplasia. Si yo tengo un derrame mononuclear A positivo en un paciente de 20 años, es tuberculosis. Si yo tengo un paciente de 80 años con un derrame hemático A negativo, aún siendo el PAP negativo, te digo, eso es cáncer. Eso es cáncer. El problema está en los 50 años, más o menos, 45, 50 años, donde se cruza, puede ser tuberculosis y también puede ser cáncer. Ahí hay un cruce en donde tenemos que tomar decisiones, ya pues no es lo mismo un paciente de 55, 50, 55, 60 años, ¿no? Muy bien, entonces acá hay que entender un poquito la fisiopatología. La fisiopatología, la tuberculosis pleural es una reacción de hipersensibilidad. Toda la pleura está tomada como una granulia, así como el hígado, igualito que el hígado. Lo que pasa es que en un pequeño segmento, en una pequeña zona del pulmón, hay un foco tuberculoso pequeño que no se identifica a veces en las radiografías, y el organismo manda por una hipersensibilidad retardada, manda a hacer esto, a formarse fulgadulomas en la pleura. Entonces acá el BK es negativo, lo único que vamos a ver es un granuloma tuberculoso. Entonces donde yo meta la aguja tengo un rendimiento alto, hasta un 80%. Pero ¿qué pasa? Por eso es que para la tuberculosis tengo hasta un 80% con aguja. ¿Ya? En cambio, ¿qué pasa en la neoplasia? En la neoplasia no pasa igual. Si yo meto la aguja, si hay una lesión localizada, y yo meto la aguja acá, me va a salir negativo, pero acá es el tumor. Entonces, la biopsia con aguja ciega, cuando el PAP es negativo, yo tengo hasta 2 PAP, hago una toracocentesis, PAP negativo, le hago otra, negativo, y digo, tiene 80 años, esto es cáncer. Entonces, yo tengo que, ya no puedo seguir haciendo eso. Y la biopsia con aguja tampoco me va a dar rendimiento. ¿Por qué? Porque puede haber lesiones localizadas. O algunos otros factores en donde la célula tumoral, la masa tumoral, no desprende células. ¿Por qué? Porque la tiene muy cohesionada, tiene mucha adhesina. Los tiene bien adherida a la célula tumoral y no desprende. Esas son razones por las cuales puede haber PAP negativos con masas tumorales. Poca lesión o mucha. Por eso que los derrames para cáncer no llegan al 44%. La biopsia con aguja. 44%. ¿Ya? Los derrames malignos es la causa. Tuberculosis y el derrame maligno son las causas más comunes de los derrames no filiados, ¿no? Lo que les decía, el PAP, la citología nos puede dar 62% y con aguja 44%. Entonces la biopsia con aguja ciega, cuando la citología es negativa, no tiene mucho rendimiento para cáncer, para tuberculosis. Esa es la gran discusión. ¿Hacemos biopsia con aguja o toracoscopía? No es una mejor que la otra, sino es las condiciones de la enfermedad. La biopsia con aguja es buen rendimiento para tuberculosis, pero no tanto para cáncer, por esa explicación. ¿No? En cambio, la toracoscopía sí nos puede dar un diagnóstico hasta 100% en derrame maligno. Entonces acá se explica más o menos cómo las metástasis, cuando el cáncer es pulmonar, la metástasis es a la pleura parietal en un 67%. O sea, no siempre se compromete la pleura visceral, pero la pleura parietal no siempre es el 100%, es menos. Y cuando es un renal, mama, esto baja hasta 47%. 47%. Entonces, en la pleura parietal, que es lo que yo voy a biopsiar la pleura parietal, no voy a biopsiar la pleura visceral. Por estas razones, es el bajo rendimiento de la biopsia con aguja en derrames pleurales cuando el líquido en una citología es negativa. ¿No? Las metástasis no son siempre, son en menor frecuencia en la pleura parietal. ¿No? ¿Cuántas citologías se deben hacer? 2. Es como el BK, 2 BKs, no 3, 4, 5.
¿Por qué puede haber PAP negativos? Ya les he dicho, existen escasas lesiones, neoplasias, ¿no? O pocas células en el líquido. O puede haber muchas células, pero que son de difícil diagnóstico. Dos patologías, linfoma y mesotelioma. Linfoma, mesotelioma, difícil que un patólogo nos haga diagnóstico con citología. A pesar que están ahí los linfocitos, él te va a poner linfocitos maduros, y algunos dicen compatible con tuberculosis. No, eso es linfoma. Entonces es linfomatosa, sino que se equivoca. Y la otra es el mesotelioma. Es bien difícil poder hacer diagnóstico con citología. Cuando el pH baja y la glucosa comienza a bajar, también hay gran posibilidad de que sea positivo el líquido, ¿no? Estos estudios, bueno, la toracoscopía es un método que lo hacemos cuando hay líquido libre. Líquido libre. Uno mete la aguja y saca líquido y dice. Pero hay algunas publicaciones que se puede hacer la toracoscopía cuando no hay líquido. No hay líquido, pero tiene que ser guiada por ecografía. Ecografía o por tomografía. Esta es una revisión que les dejo ahí, acá, ¿ven? Está seco, no hay mucho líquido, pero sí hay engrosamiento de la prueba. Y podemos encontrar esta deformidad en la prueba perital. Es una pleuroscopía sin mayor líquido. ¿Ya? Como pueden ver acá, miren, solamente hay un engrosamiento de la prueba. No hay líquido, pero con una toracoscopía guiada por tomografía podemos ver. Ahora, ¿cuál es mejor? Guiada por tomografía, por ecografía. El rendimiento es casi igual, sino que las complicaciones son menor con la ecografía porque es en tiempo real. La respiración es en tiempo real. Y la gran complicación es el neumotórax. Muy bien, esta es otra revisión en donde se ve la biopsia guiada en imágenes, toracoscopía o eco, ¿no? Para ver el rendimiento. Es casi igual. Casi igual. Se use la ecografía o se use la tomografía. Casi igual. Y esto es básicamente, todo eso es en relación a lo que les he dicho, ¿no? Se puede hacer estudios de biopsia con aguja cerrada o incluso con toracoscopía guiadas. Ecografía, tomografía. ¿Cuál es mejor? Rendimiento, ambas son iguales, pero la ecografía tiene menos complicaciones. O sea, por consiguiente, el mejor estudio para hacer estudios guiados para tomar de biopsias, ya sea con aguja, ya sea con toracoscopía, ecografía. Muy bien. ¿Qué cosa es la toracoscopía? Es igual, el paciente es un equipo, un toracoscopio. La ventaja es que no se hace intubado, se pone anestesia local, pasaremos rápido esto, está el líquido, se ve que hay una cámara, y luego se mete se anestesia la pared, se pone un trocar, en ese trocar se saca todo el líquido, se aspira con una sonda, luego se mete el toracoscopio, esto es un tubo nomás, el toracoscopio, y ahí se mide en la pantalla y podemos ver, por ejemplo, esto es como un racimo de uvas, es un cáncer, es un mesotelioma, ¿no? Y se toma las biopsias. Podemos tomar las biopsias, como pueden ver ahí, miren esta lesión, solamente se saca la lesión, todo lo demás es normal. Entonces, nunca con biopsia con una hoja ciega vas a tener diagnóstico, o estas lesiones igual. ¿Ya? Y al final de eso se puede echar talco, para producir pleurodesis. Entonces, la toracoscopía, cuando hay derrames importantes, tiene tres funciones: evacuar el líquido, mirar y tomar biopsias, y ya macroscópicamente sabemos que es un cáncer, y hacer el talcaje, o sea, la pleurodesis, que es el tratamiento paliativo para los derrames recurrentes. Se deja un tubo y así se puede tener un engrosamiento, ya no hay recurrencia del derrame pleural. La pleurodesis es la sínfisis de las pleuras, ¿no? La mejor técnica, hay varios elementos, el mejor es el talco. Si es un talco, no es el talco que usan en sus casas. Ese talco alguna vez lo usaron, se usó. Cuando se usó el talco la primera vez, la fábrica produjo el esterital, muy buenos resultados. Todo el mundo comenzó a usar el talco, lo mandaban a esterilizar y lo ponían. Esos talcos pasan a la sangre y dan embolia. Hubo una epidemia de embolias en los pacientes oncológicos y eso se vio a esto.
El cálculo que hemos hecho referencia son estas partículas, y este y tal son cálculos reales, partículas reales. O sea, no se les ocurra. Alguna vez yo he visto acá hace muchos años poner el talco, sí, el talco yo, también se manda a que lo dice y poner en la prueba. No, eso no se usa. ¿Ya? Es un talco que ya felizmente hace 2 años contamos en la. A ver si funciona. Muy bien, si tenemos líquido pleural, este es el citoquímico, ¿no es cierto? El citoquímico. Tenemos el citoquímico, y en ese citoquímico tenemos PAP positivo, bueno, se acabó. Vemos la citología positivo y hay diagnóstico. Ya. Nos quedamos ya 25%, 75% no hay diagnóstico. O sea, es un exudado mononuclear, hay que mirar el pH de la glucosa. Es una mirada al pH y la glucosa, en una o en dos de las pacientes. O sea, aquí que tiene citología negativa, yo veo el pH. Si están altos, o sea, pH y la glucosa altos, o sea, no hay consumo. Citología negativa, yo pienso, si no hay consumo, digo, si es infeccioso, debería consumir. Si es tumoral, si no hay consumo, no hay muchas células. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué opciones tengo? Pensar en neoplasia. Es lo primero. Esto es un cáncer. Esto es un cáncer. Entonces, si es bajo, si la citología es baja, si citología es negativa, pH y glucosa baja, entonces pienso en infección. ¿Y cuál es la causa más común? Tuberculosis. Y con tuberculosis, la biopsia con aguja tiene alto rendimiento. Entonces, este paciente le hago una biopsia con aguja ahorita. Entonces, le hago una biopsia y biopsia con aguja cerrada. ¿Ya? En este paciente, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos biopsia con aguja cerrada? No. Le hacemos biopsia con aguja cerrada guiada. Y podemos hacerle guiada. Ecografía, tomografía. Bueno, que sepa, ¿no? Eso lo hace el neumólogo, los radiólogos, depende. A veces no hace ninguno, o a veces lo hacen los dos, o a veces lo hace solo uno. Depende de los centros. Nosotros hacemos la biopsia guiada con ecografía. La radiología intervencionista lo hace con tomografía. Muy bien, si hay diagnóstico, ahí queda, ¿no? Si no hay diagnóstico, podemos, o otra opción es hacer una toracoscopía, ¿no? Guiada. Si no hay líquido, como les he mencionado, guiada por ecografía o tomografía. Ahí tenemos diagnóstico. Si hay líquido abundante, como les he mostrado las imágenes de una toracoscopía médica, sacamos líquido, tomamos biopsia y hacemos pleuro de. ¿Ya? Si con eso no tengo diagnóstico, bueno, pues no me queda otra cosa más que si el paciente ya se le ha hecho una biopsia con hoja cerrada, ¿no? Guiada, y no hay diagnóstico, bueno, iremos a una videotoracoscopía. Pero esto ya lo hace cirujano de tórax. Videotoracoscopía, ¿no? Entonces, hay que evitar ser tan agresivos en el derrame pleural, porque hoy en día tenemos muchas herramientas para hacer diagnóstico. ¿Ya? El derrame paraneumónico es el derrame que se da secundario a una neumonía. Solamente les dejo el mensaje, cuando hay un proceso inflamatorio, hay mucho edema, eso se va a trasladar hacia la pleura. Y tiene unas características con presencia de células, generalmente proteínas nucleares, pH normal, glucosa normal, ¿ya? Y con mononucleares. Cuando comienza a haber más inflamación, ya no solo va a pasar líquido, no, va a pasar más proteínas. Entonces, más proteínas, va a pasar glucosa y se va a consumir, va a bajar el pH, va a bajar la glucosa. Cuando baja el pH 7.2 y la glucosa menos de 60, ya se llama complicado. Y ahí se comienzan a formar tabiques por la fibrina. Entonces eso hay que evacuar. Toda la cosa tiene que ser evacuada. Y si va cayendo más el pH, hay que poner y la glucosa más, hay que poner un tubo. Y hacer sustancias fibrinolíticas para que no se formen tabiques y no se engruese la prueba.
Y si hay pus, hay que poner igual un tubo y también sustancias fibrinolíticas para que el pulmón no se incarcere. Eso es, en resumen, lo que se hace en un derrame paraneumónico, ¿no? Paraneumónico. ¿Cuál es la mejor droga para producir la fibrinolisis? El TPA, lo que se usa para la embolía, pero en menor dosis, ¿no? 10 a 20 miligramos, y se puede combinar con alfa-dornasa. La alfa-dornasa es un elemento que se creó para los pacientes con fibrosis quística, que es uno de los pocos mucolíticos que nos permiten cortan los puentes del DNA. En una DNasa cortan el puente DNA del moco, entonces de igual funciona la fibrina. Entonces, TPA con alfa-dornasa, una combinación que va muy bien para evitar que el paciente entre a una toracotomía con decorticación. ¿Ya? Entonces, comenzamos con antibióticos, luego con parafocentesis, luego con un tubo y con sustancias fibrino. Muy bien, eso es todo en cuanto a la gran neuronal. Vamos a hablar sobre cáncer de pulmón. Unos 30 minutos, nos demoramos unos 30 minutos. ¿Es tu sueñito de ayer? Es que no dormí rápido, me despertaba y dormí, me despertaba y dormí. ¿Y para qué no sube? ¿Cuánto es? ¿Eso no? ¿O sí? No. Es momento de... ¿Qué ventilación cruzada? Bueno, comenzaremos, ¿ya? Comenzaremos con el que quiera almorzado. Tienen que almorzar. Debajo de ahí, en el caballo que no, ¿Cuál de todo? el caballo. Sí, eso por ahí. Ya, jóvenes, aquí voy a dar también ideas, ahí tienen bastante literatura. Cáncer de pulmón, es uno de los peores cánceres de la humanidad. Es el que tiene uno de los más frecuentes en muchas. Acá en nuestros países es el cáncer en hombres próstata. Sí, en países desarrollados, sigue próstata. En mujeres, acá es cuello uterino. Y ahí viene pulmón. ¿Ya? En los países desarrollados es pulmón, mama. Cuello uterino, nada más. De ahí viene, para ambos, hombres y mujeres, viene tubo digestivo. Gástrico, colon, renales. ¿Ya? Y el cáncer de pulmón, además de ser, claro, es frecuente, está en los más frecuentes, tiene la mortalidad más grande que todos los cánceres, sumada a la mortalidad de todos los cánceres más frecuentes. ¿Qué significa eso? De 100 cánceres de mama se mueren 5. De 100 cánceres de cuello uterino se mueren 5. De 100 cánceres de cuello de tubo digestivo se mueren 20. De próstata se mueren 20. Vamos sumando, nos llegamos a 100. Ya estamos como 500. En cambio, de cáncer de pulmón de 100 se mueren 60. O sea, se suma toda la mortalidad de todos. Desgraciadamente, 50% tiene metástasis al inicio de los años. El grupo que ha estado reportando conmigo ahora hemos visto una paciente que tiene los dos pulmones que es el cáncer de pulmón. Y así debuta, o sea, con una enfermedad avanzada. Es lo que les decía, ¿no? Sumado todos los
cánceres más frecuentes, la proporción que hay, la incidencia sobre cáncer de pulmón, hombres y mujeres, ¿no? Miren esto, en el año 75, perdón, en el 97, o sea, 97, ¿no? Estamos hablando casi 2000. 2000 es una época ya moderna, digamos, ¿no? Lo antiguo de la medicina está por debajo de 1970, ¿no? Pero 97 está llegando al 2000. 1A. O sea, estadio 1A es un estadio inicial, incipiente. Muchos cánceres tienen una sobrevida del 100%. Uterino 100%, mama 100%, riñón 100%. De pulmón 60%, o sea, de sobrevida. O sea, 40% se morían. Estadio 1A. Esto es el TNM. Esto se ha ido revisando. Solamente quiero que tengan esta idea. Año 2000, ¿ya? 2000. Se trabajaba, creo que la cuarta, quinta edición del TNM. Pero un desastre, ¿no? Un desastre, porque no, pues si estadio 1A 40 puntos de mortalidad, algo no andaba bien. ¿Y qué no andaba bien? Era estabilidad. No se estaba haciendo buena estabilidad. Y eso nos ha llevado a cambiar el TNM y ahora les voy a presentar la 9ª edición, que es la del 2025. La 9ª edición. Pues ya estamos en la 9ª, en donde sí el estadio 1A tiene sobrevida del 95%. O sea, más o menos como los demás cánceres. Luego veremos a qué se debe, ¿sí? Acá, factores de riesgo, está más gravedad que el tabaco y el factor de riesgo. Ahí tienen todas las sustancias que quieren ustedes, se meten por la boca y por la nariz. ¿Ya? Ahí tienen todas las sustancias que son las productoras de cáncer. El tabaco es un factor de riesgo que está más de 20 cigarrillos por día por 15 años. Es un factor de riesgo que va a pasar. Que desaparece a los 15 años de haber dejado de fumar. ¿Ya? Todos los factores lo que van a producir son alteraciones de los protooncogenes o alterando los antioncogenes. Estas sustancias como las nitrosaminas, el benceno, ¿no? Son elementos cancerígenos. Esto está muy bien estudiado, ¿no? El cáncer de pulmón, el tiempo, ¿no? Acá es un riesgo relativo, está completamente demostrado en factores que tienen una predisposición genética. Ojo, pues aquel que si el papá, el mamá, el abuelo, alguien en la familia tuvo cáncer de pulmón. No, el hecho de tener un cáncer y es un factor de riesgo en la familia, ¿no? Sea cual sea el órgano. Pero si es de pulmón, los hijos no deben fumar. ¿Por qué? Porque tienen la predisposición genética. Entonces, si fuman, van a gatillar, ¿no? Activar muchos otros antibióticos. También hay eventos como las exposiciones ocupacionales, el arsénico, el asbesto, el berilio, el cromo, el humo ambiental, el tabaco, las partículas por millón, las PM, partículas por millón, que es la contaminación. Las partículas por millón, PM, partículas por millón, se echaba la culpa mucho a las partículas, no, 100. Pero luego se ha bajado hasta la de 50 y hasta la de 2.5, o sea, la más pequeña, que en cantidades por encima de lo permisivo dañan y activan y dan cáncer. Eso ya está demostrado, ¿no? Está demostrado, entonces vemos esto, por eso que los países desarrollados estamos yendo hacia el parque automotor eléctrico o otro tipo de combustibles que no sea producción de, no solo el monóxido de carbono, ¿no? Ojo, ustedes hablan de monóxido de carbono, ¿no? Como el calentamiento global y las cosas que calientan la atmósfera. Eso va realmente con el monóxido de carbono, pero ven que son las partículas por millón, PM, que son muy activas, activando el sistema de exceso oxidativo en la vía aérea y pues cambiando como un factor con un riesgo para el cáncer, ¿no? Níquel y cobalto, exceso oxidativo celular, el níquel, bueno, todo lo que tiene que ver con contaminación nos va a llevar a mutaciones en el ADN, ¿no?
La radiación, esto ya estoy cansado, ya algunos han visto, han hablado conmigo en tomografías y tomografías y tomografías. Una tomografía son 300 radiografías, más o menos, 300 radiografías, para que tengan, y es más, no se ha cuantificado la tomografía espiral multicortes. Esta tomografía que estoy diciendo es con la tomografía convencional, o sea, aquella que tiene cortes de un solo plano. Es antes, son más o menos como 300 radiografías. La espiral multicortes tiene más, porque son cortes así, son cortes así, son cortes así. Entonces eso me permite armar en forma tridimensional, por ejemplo, los vasos. Entonces que te hagan como de gaseosos, tengo con tomografía. No, no se hagan tomar tomografía, sino es estrictamente necesario. Estrictamente necesario. Hay pacientes que tienen 5 tomografías. O sea, 5 por 3 son 1500 radiografías. Es como yo te dijera, te vas a tomar una radiografía todas, una por año, una por día durante 5 años. ¿Tú qué dirías? Estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a tomar todos los días durante 5 años? ¿Quién me quiere matar? Ya, eso se está haciendo. Eso se está haciendo. Que el paciente, yo veo, el paciente está pacientes que vienen a mi consulta, cuadros sintomáticos respiratorios, que fueron a Valle Sur, tomografía. Como ahí ya no las clínicas ya no imprimen porque es un costo. Entonces ahí todos tienen sistema. Ese señor no está contento, se va a San Juan de Dios. Tomografía, que en el sistema, viene donde mí, y viene con su tomografía. Me dice el doctor, otra tomografía. ¿Cómo le voy a hacer eso? No se puede hacer otra tomografía. ¿Ya? Entonces, eso está pasando. Los hospitales, que se repite porque no se conoce bien esto, y en la parte privada también. Y se conjuga, porque si le dieran su hospital acá, se iría con su hospital a todos lados. Pero como no le dan, él quiere hacerse las tomografías donde quien se la pida, ¿no? Yo he visto pacientes hasta con 5 tomografías, y obviamente no le he pedido, ¿no? He tenido que ver la forma, cómo vaya usted y encadénese ahí en la clínica y que te den, que te traten. Que te den, es el derecho. Te han cobrado por eso. Entonces van y me traen. Y me traen todavía de toditas las clínicas. Y lo mismo. Ya, muy bien, es importante la radiación. No estoy hablando de la radiación de Chernobyl, ¿no? O sea, de una catástrofe nuclear. Estamos hablando de la radiación que estamos haciendo en la medicina. ¿Ya? Tres tomografías en la edad pediátrica. En la edad pediátrica, los chilenos han sacado vivos comprobados, o sea, linfoma en la edad pediátrica. Muy bien. Los afroamericanos tienen más altas de cáncer y peor supervivencia, los factores económicos, ¿no? Hay una inversa a peor alimentación, o sea, menos vitaminas, menos minerales, verduras, más todo el cáncer, ¿no? Así es. Entonces, los ingresos económicos también, hay enfermedades como el EPOC, que nos va a dar mutagénesis, activación de las vías del NFKB, desequilibrio de proteínas antiproteasas, la inflamación crónica. Los componentes intersticiales también nos lleva a la inflamación crónica, nos lleva a una activación de los protooncogenes y son factores de riesgo para el cáncer. El cáncer, así es como lo va a ver el patólogo. El patólogo te va a decir cáncer de pulmón, no células pequeñas y células pequeñas. Las no células pequeñas, adenocarcinoma, células escamosos epidermoides y células grandes. Estos se pueden dividir en mucinosos, lipídicos, adenoescamosos, ¿no? Y los epidermoides. Células no pequeñas, estos son unos cánceres que tienen una característica peculiar, que por más pequeños que sean, tienden a dar metástasis. Entonces su enfoque es diferente. Desde el punto de vista clínico nos importa saber si es no células pequeñas y si es células pequeñas. Los más comunes son estos dos. ¿Ya? Es este el grupo de células no pequeñas. Y para esto sí el TNM. Para esto células no pequeñas tiene otra clasificación. Entonces,
Esto es importante. Punto de vista clínico, células no pequeñas o células pequeñas. Células pequeñas, quimioterapia. Células no pequeñas, aplícame bien el TNM. Y de acuerdo al TNM, daremos el tratamiento. Muy bien. Vamos a empezar. Esta es la forma, esto lo vamos a pasar. Este es como Acá es una tabla como se ha podido clasificar a los adenocarcinomas de acuerdo a lesiones precoces. Lesiones precoces. Lesiones precoces son más o menos nódulos que van de 5 hasta 6, 7, 8 milímetros. ¿Ya? Entonces, nódulos menos de 5 milímetros se pueden observar. De 5 a 6, de 5 a 8, obsérvalos cada 3 meses. Más de 8, interviene. O sea, hay que hacer estudios invasivos para demostrar. Ya, básicamente a eso se refiere esto, que va desde lesiones precancerosas, que es la hiperplasia adenomatosa. Luego iremos viendo esto. La diferencia por inmunohistoquímica, la caracterización genética. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar una muestra de tejido que nos diga que es adenocarcinoma, primario del pulmón, mediante la inmunohistoquímica, y además hay que hacer una caracterización genética, porque de acuerdo a eso yo puedo dar una terapia dirigida, más o menos como el cultivo, ¿no? Me sale E. coli sensible a tal, me sale Klebsiella sensible a tal, me sale el bicho que salga sensible a tal, más o menos igual a. Entonces tengo una célula tumoral, un tejido tumoral, y voy a ver cuál es su caracterización genética, para de acuerdo a eso, qué medicamentos le pueda dar. Eso ha cambiado mucho en su caso de vida, conjunto con la nueva clasificación del TNM. ¿No? Acá hay alteraciones moleculares, como pueden ver, ¿no? Con algunos marcadores. Igual acá, para células no pequeñas, estas son las mutaciones, y qué medicamentos se les puede dar, ¿no? El erlotinib, que tuvimos uno de los primeros, mucha experiencia con esto, ¿no? Cuando había una mutación del GFR, ¿no? Es un factor, es un receptor, ¿no? En el cual, si existe esta mutación, le damos erlotinib. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que estas células ahí mutan, igual que las bacterias, generan resistencia. Pero también se les ha sacado otros, al gefitinib o el afatinib. O sea, también tenemos herramientas para poder combatir la mutación de esas células tumorales. Entonces, más se van dividiendo, también pueden tener mutaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es identificar, o sea, el otro avance que hay, que tienen que ya saber es eso, que no solamente nos basta decir adenocarcinoma o carcinoma epidermoide, sino la mutación. Si están presentes o no están presentes. ¿Y cuál de ellas? De acuerdo a eso tenemos esa lista en donde incluso para algunas mutaciones no hay todavía, pero se está trabajando en esto. Y esto va cambiando, cada año va cambiando, cada año va cambiando. ¿Ya? Pero el concepto es ese. ¿No? Igual, pues, acá pueden ver, ¿no? Como todo esto tiene que ver con la expresión de genes. Yo no pretendo que ustedes memoricen qué gen va con esto, solamente que sepan que, por ejemplo, para el adenocarcinoma tenemos el P53, el P26, el PAH, el EGFR, que les dije, o las mutaciones de este, ¿no? Y que es uno de los más comunes, ¿no? O del carcinoma de células epidermoides, el P53, el P16 o el GFSR, ¿no? el overlap. Esto sí hay que conocer, hay que tener en cuenta. ¿Cuánto cuesta esto? Cuando nosotros comenzamos a trabajar hace unos años, comenzó a aparecer $15,000. Mandar a Miami, que era más cerca. $15,000. Claro, ¿no? Caro. Hoy en día está en menos. Ya en Miami ha bajado, está como $5,000. Y en Lima se puede hacer a $2,000, $2,500. O sea, un poco más alcance. Al medio, ¿no? O sea, ha bajado sustancialmente y ojalá que esto baje más y debería estar al alcance de todos los centros hospitalarios. Lo que pasa es que la tecnología que se usa es la tecnología molecular de punta, ¿no? ¿Qué significa molecular de punta? Que tiene que ser precisa, exacta. Yo he luchado jóvenes hasta ya casi me cansé,
para que se hagan las pruebas moleculares para tuberculosis. El GNS, el genotal. Cuando pusieron en Arequipa, casi lloramos de alegría. Y ahora quiero que lo cierren. Han puesto en el seguro, quiero que lo cierren. Estoy tocando para que cierren, porque mejor no trabajemos con eso. ¿Por qué? Porque no se tiene el control de calidad. Hay contaminación y el paciente que no tiene tuberculosis me dicen que tiene tuberculosis. ¿Por qué? Porque se queda un par de vacilos ahí o un vacilo y contamina la muestra y tiene un impacto diagnóstico. Por eso que son pruebas caras, porque tienen un control de calidad, son sofisticadas, de alta tecnología, por eso que son caras, ¿no? Entonces ojalá algún día tengamos las características de poder contar con esto en los medios, porque son enfermedades muy comunes, muy prevalentes, tanto en el Ministerio de Salud como en el salud o en la parte privada. El pobre le da, el rico le da, igual le da. Entonces esto deberíamos tener, y no solo cáncer de pulmón, cáncer de mama también, y muchos cánceres, sobre todo los cánceres más prevalentes, ¿no? Muy bien. El adenocarcinoma generalmente es periférico, principales periféricos, ¿no? Menos sensible por la citología de esputo, casi siempre el PAP es negativo. Tiene un precursor, que es la hiperplasia adenomatosa típica, que se puede ver como un nódulo pequeño en virus medular, ¿no? Eso es importante. Hay subtipos de cáncer, ¿no? Vamos a pasar. Esto vamos a pasar. El epidermoide es el que suele ser más central. Uno entra con el broncooscopio y lo encuentra ahí. Ayer, anteayer, no sé cómo estaba acá el grupo que hemos hecho, encontramos un tumor ahí nada más. Ese es un tumor, ese es un tumor. Pero ahora según epidermoide, ¿no? Que son más centrales. Eso puede dar más atelectasias, atelectasia el bronquio, ¿no? 90% de los fumadores. El de células grandes, que también está dentro de los adenocarcinomas, ¿no? Vamos a pasar. Los tumores neuroendócrinos en el pulmón son menos frecuentes. Los tumores neuroendocrinos, dentro de ellos están los carcinoides. Es importante, son pacientes que suelen debutar con hemoptisis y con hiperactividad, porque producen sustancias, pues, carcinoides, ¿no? Entonces dan histamina, no se dan hiperactividad y hemoptisis. Y no suele verse gran cosa en la tomografía, pero sí en la logoscopía entras y encuentras, por ejemplo, como una pepita bien violácea. La característica es que si lo tocas, eso sangran muchísimo. Dan hemoptisis masivas cuando haces el procedimiento. Es un tumor que tiene un tratamiento peculiar, diferente al de células no pequeñas. Muy bien, entonces desde el punto de vista clínico, cáncer leucogénico, células pequeñas y células no pequeñas, desde el punto de vista clínico. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? De lo que hemos hablado hasta ahorita, lo importante es la caracterización molecular. No solo la histológica, porque al final a mí lo que me importa es si es células pequeñas o células no pequeñas. Entonces, si hay células no pequeñas, si es un adenocarcinoma, si es un epidermoide, el adenocarcinoma tiene una etapa hiperplásica adenomatosa y carcinoma in situ, ¿no? Lo que me importa es el estadio. Entonces, perdón, a ese tumor tengo que hacerle la caracterización histológica y molecular. Si hay mutación, ¿y qué genes? Ese es el avance. Ese es el primer avance. El segundo avance es, muy bien, ese tumor que lo he sacado, que puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, que no tiene metástasis, en teoría, puede ser estadio primarios. ¿Hasta dónde se ha ido? Ese es el estadiaje. Y el estadiaje tiene que ver con el pulmón. ¿Por qué un estadio 1A en el 2000, en el 97 tenía 40% de mortalidad? Porque no se sigue un buen estadio. Podían operarlo muy bien, sacarlo el tumor, pero no habían visto hasta dónde se había ido el tumor. ¿Por qué? Porque los elementos que teníamos para estudiar en ese momento no eran los adecuados.
Hoy en día tenemos mejores elementos que lo que vamos a ver. Y eso tiene que ver con el nivel de metástasis. Entonces, ese es el otro avance. Ver qué compromiso linfático. ¿Y cuál es el compromiso linfático? El ganglio mediastinal. Eso se llama N2. O sea, determinar el N2. Si hay compromiso, yo puedo tener un tumor ahorita de 5 milímetros. 5 milímetros no se ve en la radiografía. Se ve en la tomografía una cosa muy pequeñita, 5 milímetros. Entonces cualquiera dice, no, si es un tumor, esto es estadio inicial, que se opere, punto. Muy bien, pero ese puede dar ya metástasis al ganglio. Y pueden haber sido dos células, que dos células ningún estudio imagenológico lo va a detectar. Entonces me operan, me sacan mi nódulo de 5 milímetros, pero me quedé con mis 2 células acá. Esas 2 células van a crecer y en un año voy a tener un tumor en el mediastino para dar metástasis y la sobrevida a los 5 años es baja. ¿Por qué? Por esas condiciones. Entonces, todos los esfuerzos, como van a ver, es para ver la expresión, el nivel de compromiso linfático. ¿Ya? Ese es el concepto de esto. Esto voy a pasarlo rápido. El cáncer broncogénico, 2 células pequeñas, síntomas, tos, irritación, expectoración, puede ser motórica, dolor, si hay obstrucción del estridor, sibilancias, estas pulmonares, si hay derrame, si se comprimen los vasos de cava, de la cava, si se altera el esófago, disfagia, si los recurrentes, neumonía, el frénico, hipo recurrentes, que no se busquen cáncer, cáncer, alguna tomografía, ¿no? Lesiones, síntomas extratorácicos, los dedos en palillo de tambor, que se puede ver en las enfermedades crónicas, también se puede ver en cáncer. La neuropatía, la polineuropatía, el síndrome de Eaton-Rand, ¿verdad? Esos son síndromes que se manifiestan como paraneoplásicos. Compromiso como hiperglicemias, hipercalcemias, con alteraciones hematológicas y vasculares. Hay también como aparición de nuevos nebus en piel y muchas menciones inespecíficas, baja de peso, astenia, dinamia, son todos estos síntomas que puede dar el cáncer. Sospechen de metástasis, ganglios supracapitulares. Si hay dolor en el hipocondrio derecho, hay hepatomegalia, suprarrenales, hipotensión, hiponatremia, hematuria, dolores óseos, compromiso, ¿no?, de metástasis, ¿no? Paciente con convulsiones, pérdida de fuerza, un síndrome de hipertensión endocraniana, metástasis. Al pulmón le gusta mucho el cerebro, el hígado, el hueso, las suprarrenales y la piel. Son los sitios donde frecuentemente da metástasis: cerebro, hígado, piel, suprarrenales, hueso y suprarrenales. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que pedir un examen de sangre, analítica, función renal, función hepática, buscar el síndrome de lisis tumoral, DHL, fósforo, calcio, la radiografía de tórax, hay que hacer una broncoskopía, si hay líquido en el espacio pleural, una citología, la tomografía y las pruebas de función pulmonar, que son pacientes que pueden entrar en cirugía, ¿no? Vamos a pasar, ¿qué nos ayuda la radiografía? Estructuras como este nódulo, ¿no? Esta masa, nódulo menos de 3 centímetros, masa más de 3 centímetros, ¿no? Estas lesiones acá suprailiares, acá en la base, acá en el ápice izquierdo, ¿no? El derrame con compromiso parenquimal. Este es un bronquiolo alveolar, este es un adenocarcinoma, son opacidades nodulares bilaterales. El adenocarcinoma bronquiolo alveolar, el síndrome de mediastino quieto con un cáncer broncogénico. Cuando es central, generalmente es epidermoide. Es una telestasia segmentaria parcial. Ven acá, solamente el lóbulo superior. En cambio, el lóbulo superior, el segmento apical del lóbulo superior, porque el anterior está libre, el posterior también. Por eso que en el anterior solamente se ve una disminución de la transparencia en ambos pulmones, ¿no? Compromiso del mediastino, igual acá. Entonces eso nos ayuda a la radiografía. La tomografía es mejor, siempre hay que hacerla
pero completa, cerebro, tórax y abdomen, para buscar metástasis. Si yo en la radiografía tengo una masa, no pidan tomografía de tórax, pidan el cerebro, tórax y abdomen, porque después le van a pedir otra. En un mismo acto, con la misma redacción, hacemos todo. Nos va a guiar para hacer una toma de lima o para valorar, para hacer una función aspirativa de Wahl. Con esto se comenzó a estudiar los ganglios mediastinales, la función aspirativa de Wahl, ¿no? Para decidir una mediastinoscopía útil para la estadificación del cáncer. De esta imagen, solo para mostrar cómo los nódulos, pues, cuando son redonditos, son benignos. Este puede ser benigno. Y cuando es lobulado, maligno, especulado, maligno, inventado, maligno, poligonal. Cuando vean así poligonal, no es lo mismo que especulado. Este poligonal es refracción, generalmente son inflamatorios, por eso también puede ser benigno. Cuando son un signo de lado, también 100% malignos. Esto, sólido y subsólido, fluido esmerilado y subsólido, y lo denso es sólido, son malignos. Acá podemos ver cuando hablamos subsólido o vidrio esmerilado, ese es vidrio, y este es sólido. Vidrio esmerilado, hiperplasia adenomatosa puede ser, o un cáncer in situ también. Y es así como va la evolución, la hiperplasia adenomatosa típica, vidrio puro, y luego si se va convirtiendo en adenocarcinoma, se va transformando ese vidrio en fase sólida. Hasta mientras más sólido sea, más maligno. Y si tiene su signo de halo, también es maligno. Estas son lesiones que nos han permitido identificar la tomografía de alta resolución con multicortes, que son nódulos pequeños, ¿no? Estamos hablando menos de 10 milímetros. Menos de 10 milímetros. La radiografía entonces no sirve para hacer screening de cáncer de pulmón, porque no se mide. La tomografía de alta resolución sí nos ha permitido hacer estos estudios. ¿No? Por ejemplo, miren este video esmerilado, si le hacemos biopsia de esto, se va a ver así, es hiperplasia, no es células neoplásicas, lesiones preinvasivas, o sea, in situ, ¿no? No crecimiento menos de 3 centímetros, preinvasivas, puede ser hasta 3 centímetros, crecimiento lipídico, no invade la pérdida, ¿no? Igual, in situ, no mucinoso, sobrevive 100%. Vidrio, podemos encontrar esta imagen y de puro vidrio, se hace la biopsia y se encuentra este tejido. ¿Sí? O mínimamente invasivo, igual, sobrevida 100%. Igual. Vegetalización sólida acá y vidrio. Su biopsia y el paciente puede tener sobrevida 100%. El lipídico, 90% de 5 años, ¿no? Este es más agresivo, pero igual tiene componente sólido y vidrio, como acá, sólido y vidrio, entonces sobrevida, tiene una buena sobrevida de 5 años, ¿no? Muy bien, entonces es importante la tomografía de tórax, pero rescato no para que caiga una masa como una pelota de fútbol, ¿no? Eso no tiene ninguna gracia. Lo importante acá es ver estas lesiones, ¿no? De cánceres preinvasivos. ¿Qué significa preinvasivos? Que están localizados, que todavía no han invadido estructuras linfáticas ni vasculares, que es por donde se dan las metástasis. Los han visto, les he demostrado que las sobrevidas pueden ser hasta de casi 100% a los 5 años. O sea, hay curación. Pero eso tiene que ser mediante un programa de screening. Muy bien, otros estudios, citología de esputo, función transtorácica, EBUS. Entonces el EBUS es la ecografía endoscópica. Al endoscopio se le pone un eco. ¿Para qué se hace esto? Para estudiar el mediastino, para buscar ese N2. O sea, para buscar la extensión linfática. Eso que habíamos fallado en los TNM anteriores. Antes se hacía la mediastinoscopía, pero ya no. Hoy es el EBUS, Hoy es el EBUS, el estudio de elección para el mediastino. Pero les digo que en el Perú no tenemos EBUS. ¿Ya?
En Lima hay un centro, que es un centro particular, que hay un colega que usa, pero nada más. La mamografía ósea, presencia de metástasis óseas, ¿no? La tomografía cerebral y la tomografía con emisión de positrones, y también se puede hacer una toracoscopía o una toracotomía exploradora. Todos esos son los métodos que tenemos que hacer para diagnosticar el cáncer y también para estudiar su estadio. La broncooscopía, cuando hay un tumor visible, podemos tener un diagnóstico hasta un 90%. Cuando no es visible, cae el rendimiento. Se puede hacer broncoaspirado, cepillo, biopsia. Cuando tengo el tumor, el rendimiento trae casi 100%. Porque no sabe tomar las biopsias. Tienen acá, este es un nódulo acá, arriba, nódulo formado. Entonces, pero es no visible, porque está peleado. El broncooscopio no llega ahí, pero se puede hacer con fluoroscopía. Hasta acá llega el broncooscopio. Se mete la pinza, toma la muestra y ¿cuál es el diagnóstico? Células no pequeñas. Entonces este paciente, si fuera broncogénico, podría ir a cirugía, pero es no células pequeñas. Y si no es células pequeñas, no va a cirugía quimioterapia. Entonces es importante hacer correctamente el diagnóstico, ¿no? Entonces la broncooscopía, cuando no hay signos directos, nos podemos ayudar de guías como la guía fluoroscópica. Muy bien. ¿Qué más tenemos en la broncooscopía? La autofluorescencia, para ver lesiones tempranas en la vía aérea. ¿Ya? Y la broncooscopía con navegación para lesiones periféricas. Estos son avances. ¿Qué significa la autofluorescencia? La autofluorescencia es como la colposcopía, que las células tumorales o displásicas severas o tumorales in situ van a tener una captación diferente de la luz, de una fase de luz, como pone el ginecólogo, hace la colposcopía y de ahí toma biopsias. Igual, pues acá puedo ver estas zonas son zonas alteradas y de ahí se toma la biopsia. Igual acá, así no in situ, pero acá parece normal, pues le hago la autofluorescencia, esto es normal, lo veo y empiezo lo anormal. Entonces tomo la biopsia, cáncer in situ. ¿Cuál es el tratamiento? Láser. Se quema eso. No le va a sacar el pulmón, ¿no? El láser, el cáncer in situ. Este es cuando las lesiones son periféricas, donde no llego, pequeñas lesiones. ¿Cómo hago un diagnóstico de este nódulo? De acá. Entonces, la electronavegación. ¿Qué significa la electronavegación? Es un broncoscopio, como el que han visto en los hospitales, una mesa electromagnética, que es un mapa electromagnético que el paciente se echa ahí. Esa mesa tiene unas conexiones con el tomógrafo, tiene unas conexiones con el broncoscopio. Entonces se genera un plano, como un GPS. Entonces te dice las coordenadas. ¿Y chapa dónde está eso? En el tomógrafo de tu pulmón. Entonces tú agarras el broncoscopio, es igual que ustedes han visto, pero tiene una sonda, que es un GPS, que está conectado a todo eso. Entonces tú vas entrando y él te va a decir a la derecha, arriba, igual que el GPS, ¿no? Te estás alejando, retira y estás ahí. Estás ahí hasta que llegas al punto. Llegas al punto y se pone una luz roja y te dice, y ahí tomas la biopsia. Esa es la electronavegación. ¿No? Son avances, ¿no? Son avances que se tienen que hacer. No tenemos esto en el país. O sea, lesiones centrales, autofluorescencia. O sea, ¿qué ayudas tiene la broncooscopía? Cuando no veo el tumor, la fluoroscopía. La otra, para lesiones centrales, la autofluorescencia. Y para lesiones periféricas, la electronavegación. ¿Ya? Muy bien. Eso como avances que hay en la... Ya no hago yo fluoroscopía, porque ya mi radio me da cáncer. Entonces, sin redes, nadie. Este país, nadie. Este viaje. Células no pequeñas. ¿No? Miren acá. Comenzó el doctor Pierre Benoist, un francés, hace muchos años comenzó. Él solito se hizo su estadía. En el 67 ya la Unión Internacional contra el Cáncer, y la quinta edición, la del 97, la que yo les he presentado al inicio.
con un 60% de sobrevida o 40% de mortalidad. Luego vino la de 2002, la sexta, la séptima y la de 24, la novena edición, ya implementada en el 2025. Entonces, casi todo esto ha tenido en dos puntos. Para que tengan la idea, es dividir el tumor, el T1, que es menos de 3 centímetros. No es, si bien T1 es menos de 3 centímetros, no es igual 1 que 2.5. No es igual. Ese 1, como presenté las lesiones de preinvasivas, que tenían sobrevivía hasta 100%, hasta 100%. ¿Ya? O sea, menos de 1, o sea, menos de 10 milímetros, tienen alta probabilidad de sobrevida. Pero cuando ya sube a 2, 2.5, a 3, baja un poquito. Ya no es 100, puede ser 90, 85, 90. Aún es alto, ¿ah? Para lo que teníamos, para esto, para la quinta edición. Esto nació con un tío que agarró y él mismo hizo su TNM, pero ya esto ya son reuniones de expertos, japoneses, ingleses, americanos, la Unión contra el Cáncer. Esto es Estados Unidos y Europa, y estos son los asiáticos, que son muy buenos en cáncer. Entonces se reunieron y sacaron la quinta edición, pero con resultados muy bien. Entonces, vamos a ¿esta es la novena o la octava? No, esta ya es la novena. Esta ya es la novena edición. Acá, entonces, la diferencia es, la octava cambia el T1 y el N. El T1 y el T2. El T1 lo dividen 1A, 1B, 1C. Menos de 1, de 1 a 2 y 2 a 3. Y esto es importante. Es muy importante. Y el T2 igual, menos de 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. ¿Ya? El T2. Entonces, esto es las diferencias, ¿no? El T3, el T4, el T3 es de 5 a 7, ¿no? El T4 es más de 7 y el N. La presencia de N2. Metástasis en ipsilateral del mediastino, ¿no? O subcarinal. Eso ya contraindica la cirugía. Eso tienen que meterse en la cabeza. N2 contraindica la cirugía. Ese es un avance. El otro avance era de que cómo lo diagnosticamos. La tomografía no detecta ganglios muy pequeñitos. La tomografía, el PET scan, era mejor que la tomografía. Ya, es efecto de erección, pero tampoco. La megastroscopía es un tubo que está por acá, por la orilla externa, pero solamente me va a ver los ganglios de acá, no me ve los prepios terminales para eso. Entonces se quedó con el EBUS. Pero el EBUS, inicialmente, cuando yo he visto el EBUS, cuando he estudiado el EBUS, se tomaba los ganglios enfermos. O sea, los ganglios que la imagen decía que están enfermos. O sea, casi era caer en el error o certificar algo que ya estaba, si es un ganglio crecido, yo puedo decir que ya estoy enfermo. Pero lo que me decían es pínchalo y demuestra. Pero eso no tiene repercusión. Lo que tiene repercusión es lo que se hace ahora. Se tiene que pinchar todos los ganglios. Todos. Sobre todo los más importantes. Como por ahí van a ver, 4, 7, 11. O sea, una cadena. Donde se ha visto que casi inicialmente ahí van las metástasis. O sea, tienes que pincharla así esté normal. O sea, en Estados Unidos no te hacen una lobectomía si no te han hecho un estudio de ganglios. Aún que la tomografía esté en eso acaba de cambiar ahorita, hace 2 meses. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que cuando es 1A, ojo, lo que les estoy diciendo, ¿no? Cuando es 1A, o sea, menos de 10 milímetros, y la la tomografía, todo está negativo, el EBUS no muestra ganglios, el EBUS podría ir a cirugía, sin pinchar los ganglios. Pero si ya no es 1A, si es 1B, esto sí, ya pueden haber dado lesiones. O sea, esto se significa a las lesiones preinvasivas.
preinvasivas. El 1B y el 1C podrían ser, ya hay microinvasivas. Y si es microinvasivas, ya disparó por lo menos una célula, 2 células, 3 células, 5 células. O 20, 30, no lo van a elevar. ¿Saben cómo es un ganglio? ¿Tienen la idea espacial cómo es un ganglio mediastinal normal? ¿Cómo creen que es? ¿Como una pepa? No, o sea, normalmente, ¿cómo es nuestro ganglio? Te hago un pecho ahorita. ¿Cómo sería tu ganglio? Es más o menos es la mitad de un granito de azúcar. Chiquitito, chiquitito, que en el medio de la grasa, todo eso no lo vas a identificar. 20 cerdos ahí no lo van a crecer. Entonces, en esto sí se tiene que hacer el estudio, en 1B, 1C, el estudio de pinchar cada gana. Y el patólogo al lado, se llama Rose, el patólogo al lado. Entonces, yo pincho, saco la aguja y el patólogo me dice: no, has pinchado sangre, no hay tejido linfóide, tiene que haber linfocitos. Ya, entonces hacemos 3. Ya, todas son 3 buenas muestras, encuentra una célula cancerosa. Una. Positivo, ahí quedó. Ya está, N2 positivo, ese no se opera. Se le da química y después se puede operar. Ya, eso va a cambiar, ese es el gran avance. O sea, el estudio ahí con el patólogo al lado. ¿Ya? Entonces de ahí pasas otro ganglio, todo sale negativo. Muy bien, eso queda ahí. Y eso no ha quedado solamente ahí. Que ha cambiado la mortalidad y la va a cambiar en la 10ª edición. Ya están trabajando. Esto se hace, para que salga una edición, se trabaja mínimo 5 años. Si los estudios son muy favorables, uno saca a los 5 años. Si faltan más muestras, se esperan los 10 años. Ya hace 3 años se está trabajando en la 10ª. ¿Y qué se está haciendo en la 10ª? Se está haciendo la robótica. La robótica hace de que el cirujano, bueno, se me puede haber escapado un ganglio, no pinche bien, era una célula, o la chapé. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Con la robótica saca todos los ganglios. Y eso que es como la mitad de un azúcar, así sea normal, con la robótica, el robot lo pone como una pelota de llaves. O sea, multiplica 200 veces. Entonces, lo puede ver. Entonces, el cirujano lo retira toditos. Y ahí el patólogo te va a decir: de los 30 ganglios, uno está comprometido, solo uno, pero los está. Entonces, por eso es que con estas especificaciones podemos mejorar la movilidad. Entonces, eso es lo que va, y bueno, seguimos. Acá están las diferencias entre la 9ª edición, ¿no? Acá el T2, el N2, ¿no? Y algunas cosas sobre la mitad. Pero la idea es esa la que les he explicado, de la edificación, ¿no? Del estadio del T, que va del 1 al 4. El T1 es A, B y C. Menos de 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Ya? Recuerden, el 1A, que son las preinvasivas. El 1B, 1C, eso ya puede ser microinvasivas. Eso ya requiere otro estudio. Un estudio más exhaustivo de medias y. Muy bien, estas son imágenes que lo pueden revisar. El 3, este video 3, muy bien. El N, estos son los ganglios, ¿sabes lo que les decía? Acá el 4, desde el 4 y el 10, estas son las cadenas que se tienen que estudiar. 4, el 10, 11 y 7. Son las cadenas que se estudian mejor. Y el estudio de ahora que se hace, el mejor es el ECOS, ¿no? Desde la clasificación de 1A, el estadio 1A, es el tumor menos de 1 centímetro, sin compromiso ganglionar y obviamente sin metástasis, ¿no? Sin metástasis. Entonces estos tienen tratamiento quirúrgico. Y oye, siempre el tratamiento quirúrgico fue la lobectomía, hasta hace poco. Ahora no. Estos de acá se puede hacer la segmentectomía. Y la segmentectomía también gracias a la robótica, porque los ojos del cirujano no permiten identificar las fisuras entre los segmentos. Es difícil, no. Si se rompe el pulmón, buquea, ya no puede. El robot sí, lo amplía
y es mucho más, tiene instrumentos más fácil de poder separar esa pélvula intercisural, o sea, ese tejido conectivo intersegmentario y sacar un segmento. Manualmente es difícil, pero el robot puede. Entonces, se saca el segmento nomás, el segmento, ¿no? Y la disección, cambio, la saca del robot. Es espectacular. Yo lo he visto esto en conferencias en vivo, pero sala, somos severos cambios, son inmensos, o sea, cualquier lo saca, pues, lo saca, los corta toditos, pero tus ojos no lo ven nada. Aún así, los microscopios que usan los humanos. Esto solamente para que tengan idea de lo que es, mientras sea puro vidrio y más pequeño, las posibilidades de que sea benigno, ¿sí? Incluso la hiperplasia adenomatosa, pero mientras más se hace sólido, como este T1A, por ejemplo, T1B, entonces se va haciendo más maligno, es más invasivo, es más invasivo. Entonces, nódulo vidrio puro, lesiones invasivas o hiperplasia adenomatosa. Cuando ya hay componente sólido, ya es adenomatosa, microinvasivo, preinvasivo, microinvasivo o invasivo. Muy bien, la sobrevida, vean, este es 92% fue con la octava edición. 92% con la octava. Con la última edición ha llegado esto hasta 95%. El PET es negativo, toracotomía, el CIT es positivo, megastinoscopía. Así manejábamos antes, ¿no? Así manejábamos. Si el PET es negativo, o sea, no quitaba ganglios, el paciente se podía operar. Si es positivo, se mandaba a estudiar ese ganglio. Eso ya es pasado. ¿Cómo se estudiábamos los ganglios? Comenzamos a estudiar, por ejemplo, como la hoja de guano. Punzamos con... Esto es lo que nosotros hacemos acá. Perforamos la tráquea con una aguja pasa y podemos hacer, pero hay que conocer bien la estructura vascular. Pero hoy en día el estudio es el EBUS. El EBUS es un ecógrafo, así se ve el ganglio, la arteria, la vena y hasta el ganglio y se mete la aguja. Esa aguja sacaba es un tromboscopio con una sonda de cobre, ¿no? Y todo esto nos va a llevar hacia el tratamiento antiguo era Jordan como platino, pegilacet, ¿no? Y hoy en día se usa la terapia dirigida por marcadores genéticos. Esos marcadores, miren acá la clasificación, cómo ha podido mejorar la sobrevida, ¿no? Hasta el 92% con la octava. Con la novena esto subía hasta el 95-100%. Hasta el 95-100%. Si es T1A tiene 100%. T1, 2A, T1B y el T1C, menos del 100%. Muy bien, esto ya he hecho esto de referencia, como se dice, la caracterización molecular, para poder diferenciar, ¿no?, los genes y dar una terapia dirigida, que eso también ha aumentado la mortalidad, ¿no? Ha mejorado la mortalidad. Esto ya habíamos presentado, las mutaciones y la radioterapia, ¿no? La radioterapia también ha cambiado. La radioterapia, antes te quemaba toda la zona y te daba pues lesiones, ¿no? Generalmente se usaba con terapia coadyuvante. Hoy hay la radioterapia estereotáxica, que es más dirigida, solamente afecta la parte tumoral, ¿no? Entonces esto ha cambiado, hay menos efectos secundarios y mejor. Y también se puede usar esto en lesiones tempranas. Ojo, lesiones tempranas en pacientes que no se puede operar. Un viejito de 89 años que esté con ACV, postrado en cama, con un tumor, ¿lo vas a hacer operar? No, pero tampoco lo vas a dejar con tumor ahí, porque se puede usar estereotáxica. Y eso tiene la misma sobrevida que los científicos en estadías tempranas. Ese es el concepto que les dejo sobre esto. Esta no se podía hacer antes. ¿Por qué? Porque esta terapia convencional para lesiones tempranas no, porque quema todo el pulmón, toda una zona.
Esto sí, también se programa, tiene un software con el tomógrafo y te va a mandar las ondas de radioterapia justo a ese segmento. Tú le dices, quiero radiación tal, un radio de 1 centímetro, a 1 centímetro, nada más. ¿No? En cambio, esto no, esto te da todo un bus, toda la parte superior, medio pecho. Entonces, las pacientes con cáncer, tengo muchas pacientes con cáncer de mama, con neumonitis por radiación, ¿no? Muy bien. Prevención, el screening. Prevención primaria, es para que no se desarrolle, ¿no? O sea, no fumen. Obvio, no fumar. Política de salud. Política de salud, porque toda esta cochinada que tenemos acá de prevención, nos están matando. Nos están matando. O sea, acá tiene que haber política de salud. No, están cayendo trenes viejos para Lima, cuando ya los botan en otros sitios por la emisión, partículas por millón, recuerden eso. Prevención secundaria, o sea, después de prevención secundaria, cuando ya se desarrolló la enfermedad, pero no hay síntomas. Entonces se llama screening. Prevención terciaria, cuando tengo ya la lesión, y yo puedo hacer que regrese. Así, aspirina, beta-bloqueadores. Pueden regresionar. Solo quiero hacer mención acá a lo que es el screening. El screening es aquel que te va a permitir identificar algo antes que se desarrolle los síntomas. Entonces, ese tiempo de sobrevida, hay impacto en la sobrevida. Impacto. Los Estados Unidos hace muchos años mandaron a hacer un estudio de 50.000 casos, 50.000 pacientes, para determinar el cáncer, la prevención de cáncer. La radiografía de tórax mejoró el diagnóstico, pero no impactó nada en la mortalidad. Lo que sí impactó en la mortalidad, 20%, es la tomografía de baja dosis. No está cara, es tomografía de baja dosis, donde hay que hacer una tomografía por año a estos pacientes con sospecha de nódulo para seguimiento. A todos los pacientes con factores de riesgo, o sea, fumador, más de 15 años, antecedentes familiares, asintomático. Si es sintomático, no asintomático, hacer la tomografía de baja dosis. Eso ha impactado en 20% en la mortalidad de cáncer. Esa es la única herramienta que tenemos para determinar lesiones tempranas y esas lesiones tempranas, si son sospechosas, abordarlas, ¿no? Abordarlas. En nuestro medio tenemos pocas alternativas. En otros lados hacen la electronavegación. Acá tendríamos que ir a la cirugía, ¿no? En otros lugares hacen la segmentectomía con un buen estadiaje. Hay que hacer un buen estadiaje y estar seguro de eso. Bueno, jóvenes, eso es todo.